Libro Consejos sobre el régimen alimenticio, capítulo 4, parte 4. Preparando el camino para la ebriedad. Muchas veces la intemperancia empieza en el hogar. Debido al uso de alimentos muy sazonados y malsanos, los órganos de la digestión se debilitan y se despierta un deseo de consumir alimento aún más estimulante. Así se incita al apetito a exigir de continuo algo más fuerte. El ansia de estimulantes se vuelve cada vez más frecuente y difícil de resistir. El organismo va llenándose de venenos y cuanto más se debilita, tanto mayor es el deseo que siente de estas cosas. Un paso dado en mala dirección prepara el camino a otro paso peor. Muchos que no quisieran hacerse culpables de poner sobre la mesa vino o bebidas embriagantes no reparan en recargarla con alimentos que despiertan tal sed de bebidas fuertes que se hace casi imposible resistir a la tentación. Los malos hábitos en el comer y beber quebrantan la salud y preparan el camino para la costumbre de emborracharse. Hígado enfermo debido a un régimen erróneo. El sábado pasado, mientras estaba hablando, vuestros pálidos rostros se destacaron claramente delante de mí, tal como me habían sido mostrados. Vi la condición de vuestra salud y los males que habéis sufrido durante tanto tiempo. Se me mostró que no habéis vivido en forma saludable. Vuestros apetitos han sido perjudiciales para la salud y habéis gratificado el gusto a expensas del estómago. Habéis introducido en vuestro estómago artículos que es imposible convertir en buena sangre. Esto ha colocado una carga pesada sobre el hígado, debido a que los órganos digestivos se hallaban perturbados. Ambos tenéis hígados enfermos. La reforma pro salud sería de beneficio para vosotros dos si la siguierais estrictamente. No lo habéis hecho. Vuestros apetitos son mórbidos y debido a que no os gusta un régimen sencillo, compuesto de harina de trigo sin cernir, verduras y frutas preparadas sin especias o grasas, estáis transgrediendo constantemente las leyes que Dios ha establecido en vuestro organismo. Mientras hacéis esto, debéis sufrir la penalidad, porque a cada transgresión se le adjudica una penalidad. Sin embargo, constantemente os admiráis de vuestra salud precaria. Estad seguros de que Dios no obrará un milagro para salvaros de los resultados de vuestra propia conducta. Los manjares suculentos y la fiebre. No existe tratamiento que pueda aliviaros de vuestras actuales dificultades mientras coméis y bebéis de la manera en que lo hacéis. Podéis hacer en vuestro favor lo que los más experimentados médicos nunca podrán. Regulad vuestro régimen. A fin de gratificar el gusto, frecuentemente colocáis una carga pesada sobre vuestros órganos digestivos, recibiendo en el estómago alimentos que no son los más saludables y a veces en cantidades inmoderadas. Esto cansa el estómago y lo inhabilita para la recepción de alimentos aún de los más saludables. Mantenéis vuestros estómagos constantemente debilitados debido a vuestros hábitos erróneos en el comer. Vuestros alimentos son demasiado suculentos. No están preparados en una forma sencilla y natural, sino que son completamente inadecuados para el estómago, cuando los habéis preparado para agradar vuestro gusto. La naturaleza resulta cargada y trata de resistir vuestros esfuerzos para incapacitarla.
escalofríos y fiebres son el resultado de esas tentativas para deshacerse de la carga que le habéis puesto encima. Debéis sufrir la penalidad de las leyes de la naturaleza violadas. Dios ha establecido leyes en vuestro sistema que no podéis violar sin sufrir el castigo correspondiente. Habéis consultado el gusto sin preocuparos de la salud. Habéis hecho algunos cambios, pero habéis tomado solamente algunos pasos en la reforma del régimen. Dios exige de vosotros temperancia en todas las cosas. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Culpando a la providencia. De todas las familias con las que estoy relacionada, ninguna necesita los beneficios de la reforma pro salud, más que vosotros. Gemís bajo el peso de dolores y postraciones que no podéis explicar, y tratáis de someteros a esa condición de tan buena gana como podéis, pensando que la aflicción es vuestra suerte, y que la providencia lo ha ordenado así. Si pudierais abrir los ojos y pudierais ver los pasos que habéis tomado en vuestra vida para llegar precisamente a vuestra actual condición de salud empobrecida, os admiraríais de vuestra ceguera a no ver el verdadero estado del caso que tenéis delante. Habéis desarrollado apetitos antinaturales y no sacáis de vuestros alimentos ni la mitad del gusto que tendríais si no hubierais usado vuestro apetito en forma equivocada. Habéis pervertido la naturaleza y habéis estado sufriendo las consecuencias, y esto ha sido muy penoso. El precio de una buena comida. La naturaleza soporta los abusos por tanto tiempo como puede sin resistirse, pero de pronto despierta y realiza un gran esfuerzo para liberarse de los estorbos y del mal tratamiento que ha sufrido. Entonces vienen los dolores de cabeza, los escalofríos, las fiebres, la nerviosidad, la parálisis y otros males demasiado numerosos para ser mencionados. Un proceder equivocado en el comer o en el beber destruye la salud y con ella la dulzura de la vida. ¿O cuántas veces habéis comprado lo que llamasteis una buena comida a expensas de un organismo afiebrado, pérdida del apetito y pérdida del sueño? La incapacidad de disfrutar de los alimentos, una noche de insomnio, horas de sufrimiento, todo por una comida en el que el gusto fue gratificado. Millares han complacido sus apetitos pervertidos, han consumido una buena comida, como ellos dicen, y como resultado se han acarreado una fiebre o alguna otra enfermedad aguda y algunos hasta la muerte. Eso fue placer comprado a un costo inmenso. Sin embargo, muchos lo han hecho, y estos asesinos de sí mismos han sido elogiados por sus amigos y por el ministro y llevados directamente al cielo a su muerte. ¡Qué pensamiento! Glotones en el cielo. No. Los tales nunca entrarán por las puertas de perla de la ciudad de oro de Dios. Los tales nunca serán exaltados a la diestra de Jesús, el precioso Salvador, el hombre doliente del Calvario, cuya vida fue una vida de constante abnegación y sacrificio. Hay un lugar señalado para todos los tales entre los indignos, los que no tienen parte alguna en la vida mejor, en la herencia inmortal. Efecto del comer impropio sobre el ánimo. Muchos echan a perder su ánimo o disposición comiendo en forma inapropiada. Debemos ser tan cuidadosos para aprender las lecciones de la reforma pro salud como lo somos para tener nuestros estudios perfectamente preparados, porque los hábitos que
que adoptamos en este sentido y ayudan a formar nuestro carácter para la vida futura. Es posible que uno eche a perder su experiencia espiritual por un mal uso del estómago. Llamamiento a adoptar la reforma. Cuando se han contraído hábitos dietéticos erróneos, debe procederse sin tardanza a una reforma. Cuando el abuso del estómago ha resultado en dispepsia, deben hacerse esfuerzos cuidadosos para conservar el resto de la fuerza vital, evitando todo recargo inútil. Puede ser que el estómago nunca recupere la salud completa después de un largo abuso, pero un régimen dietético conveniente evitará un mayor aumento de la debilidad y muchos se repondrán más o menos del todo. No es fácil prescribir reglas para todos los casos, pero prestando atención a los buenos principios dietéticos se realizarán grandes reformas y la persona que cocine no tendrá que esforzarse tanto para halagar el apetito. La moderación en el comer se recompensa con vigor mental y moral y también ayuda a refrenar las pasiones. Deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. En esta elección, el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. Muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquiera provienen en buena parte de errores comunes respecto al régimen alimenticio. Solo cuando demostremos ser inteligentes tocante a los principios de una vida sana, podremos discernir los males que resultan de un régimen alimenticio impropio. Aquellos que, habiéndose impuesto de sus errores, tengan el valor de modificar sus costumbres, encontrarán que la reforma exige luchas y mucha perseverancia. Pero una vez que hayan adquirido gustos sanos, verán que el consumo de la carne, en el que antes no veían mal alguno, preparaba lenta pero seguramente la dispepsia y otras enfermedades. Dios exige que su pueblo progrese constantemente. Debemos aprender que la satisfacción de nuestros apetitos es el mayor obstáculo que se oponga a nuestro progreso intelectual y a la santificación del alma. No obstante, todo lo que profesamos en lo que concierne a la reforma pro salud, algunos de entre nosotros se alimentan mal. El halago de los apetitos es la causa principal de la debilidad física y mental, del agotamiento y de las muertes prematuras. Toda persona que busca la pureza de la mente debe recordar que en Cristo hay un poder capaz de dominar los apetitos. El comer en exceso, una causa de enfermedad. El comer en exceso. Dominio del apetito. La relación del régimen a base de carne con la enfermedad. Enfermedad producida por el té y el café. Un pecado común pero grave. El sobrecargar el estómago es un pecado común. Y cuando se usa demasiado alimento, el sistema entero resulta agobiado. La vida y la vitalidad, en vez de mejorar, decrecen. Es así como Satanás planea que se hagan las cosas. El hombre utiliza sus fuerzas vitales en trabajo innecesario para disponer de una excesiva carga de alimento. Al tomar mucho alimento, no solamente malgastamos
improvidamente las bendiciones de Dios provistas para las necesidades de la naturaleza, sino que causamos un gran daño a todo el organismo. Mancillamos el templo de Dios. Este resulta debilitado e incapacitado y la naturaleza no puede realizar bien su trabajo y en forma sabia de acuerdo con la manera en que Dios hizo provisión. Debido a la complacencia egoísta de su apetito, el hombre ha oprimido el poder de la naturaleza, obligándola a hacer un trabajo que nunca se debiera exigir de ella. Si todos los hombres estuvieran familiarizados con la viviente maquinaria humana, no serían culpables de hacer esto, a menos que, por supuesto, amaran la complacencia propia tanto que continuarán su proceder suicida y tuvieran una muerte prematura, o vivieran por años como una carga para sí mismos y para sus amigos, embarazando la maquinaria humana. Es posible comer inmoderadamente, aún sirviéndose de alimentos sanos. Por el hecho de que alguien haya descartado el uso de los artículos alimenticios perjudiciales, no significa que puede comer tanto como le plazca. El comer en exceso, no importa cuál sea la calidad de los alimentos, traba la maquinaria viviente y así la obstaculiza en su obra. La intemperancia en el comer, aun tratándose de alimentos saludables, tendrá un efecto perjudicial sobre el sistema y embotará las facultades mentales y morales. Casi todos los miembros de la familia humana comen más que lo que su organismo necesita. Este exceso se corrompe y se convierte en una masa pútrida. Si se coloca en el estómago más alimento que el que necesita la maquinaria humana, aunque sea de naturaleza sencilla, este excedente se convierte en una carga. El organismo hace esfuerzos desesperados para deshacerse de él. Y este trabajo extra produce una sensación de fatiga. Algunos que están continuamente comiendo llaman a esta sensación de cansancio y depresión hambre, pero ella es causada por la sobrecarga de los órganos digestivos. Efectos de comer en exceso, aunque sea alimento sencillo y saludable. El deseo de hacer ostentación para agasajar a las visitas crea inútiles congojas y cargas a fin de preparar gran variedad para la mesa. La dueña de casa trabaja demasiado y debido a los muchos platos preparados, los huéspedes comen demasiado, y la enfermedad y los padecimientos provenientes del trabajo excesivo por un lado y el comer demasiado por el otro son el resultado. Estos festines elaborados son una carga y un perjuicio. Las comilonas hechas con glotonería y los alimentos llevados al estómago a horas inadecuadas dejan una influencia sobre cada fibra del organismo y la mente resulta seriamente afectada por lo que comemos y bebemos. La estricta aplicación a un trabajo pesado es perjudicial para la constitución de los jóvenes que se hallan en edad de crecimiento, pero mientras centenares han quebrantado su constitución por exceso de trabajo, solamente la inactividad, el comer en exceso y la ociosidad considerada de buen tono han sembrado las semillas de enfermedad en el organismo de millares que se apresuran a una ruina rápida y segura. La glotonería como ofensa capital. Algunos no ejercen control sobre sus apetitos, sino que complacen el gusto a expensas de la salud.
Como resultado, el cerebro se nubla, sus pensamientos son perezosos y dejan de realizar lo que podrían si fueran abstemios o se negaran a sí mismos. Estas personas le niegan a Dios la fuerza física y mental que podrían desarrollar para su servicio si observaran la temperancia en todas las cosas. Pablo era un reformador respecto de la salud. Dijo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Sentía que descansaba sobre él la responsabilidad de preservar todas sus facultades en su fuerza, a fin de poder usarlas para la gloria de Dios. Si Pablo se hallaba en peligro de intemperancia, nosotros estamos en un peligro mayor, porque no sentimos ni comprendemos como él la necesidad de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que son suyos. El comer en exceso es el pecado de esta era. La palabra de Dios coloca el pecado de la glotonería en el mismo catálogo que la ebriedad. Tan ofensivo era este pecado a la vista de Dios que el Señor dio instrucciones a Moisés para que el niño que no se refrenara en materia de apetito, sino que engullera cualquier cosa que su gusto le exigiera, fuera llevado por sus padres delante de los gobernantes de Israel para ser apedreado. La condición del glotón era considerada como desesperada, pues él no era de ninguna utilidad para los demás y constituía una maldición para sí mismo. No se podía depender de él para nada. Su influencia siempre contaminaría a los demás y el mundo sería mejor sin un individuo semejante, pues sus terribles defectos serían perpetuados. Nadie que tenga un sentido de su responsabilidad para con Dios permitiría que las propensiones animales controlen su razón. Los que lo hacen no son cristianos, no importa de quién se trate, y por exaltada que sea su profesión, la orden de Cristo es: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. Aquí Él nos muestra que debemos ser tan perfectos en nuestra esfera como Dios lo es en la suya. Amén.